actualidad del Barça. El Barça recibirá al Rayo Vallecano por la fecha 29 de la Liga Española. Después de dejar muy buenas sensaciones en el segundo tiempo del partido contra el Newcastle por Champions League, el Rayo Vallecano viene de perder 1-0 en su campo por la Conference League ante el Samsunspor. Había ganado la ida 3-1 y bueno, eso le permite continuar en cuartos de final, algo histórico para ellos. Las conferencias de prensa, la verdad, no me gustaron mucho. Muy planas, la prensa sigue sin aportar datos que, que lleven a ver cómo se plantan los equipos. Por un lado, Flick, lo más destacable es que dice que confía en sus jugadores y bueno, se confirmó que Joan García no está lesionado. Lo han convocado para la selección, que no creo que eso sea bueno para el equipo, pero es muy bueno para él. Va a salir de titular mañana contra el Rayo. El equipo de los médicos del Barcelona confirman que la lesión de Eric García no es grave, pero no se arriesgará, así que se hará desde el banquillo, no está descartado para el partido. Flick, afirma que el Barça se encuentra en un buen momento y que quiere hacer que el Barça mantenga el nivel de juego que se mostró en el segundo tiempo contra el Newcastle. Por otro lado, en la conferencia de prensa de Íñigo Pérez hubo un poquito más de fútbol al él hablar sobre cómo se plantea el Barça, la línea del Barça, y decir que bueno, que lo más destacable es que él sí dice que, a diferencia de Almeida, que decía que rezar para poder sacar un buen resultado, él dice que no, que con exigencia se puede obtener un buen resultado, que con exigencia mañana, si llegaran a sacar un gran resultado o un buen resultado, sería por esa exigencia y por su trabajo, no por una gracia divina. Íñigo Pérez, que es el entrenador más joven de la liga. El Rayo Vallecano volvió a pisar zona de descenso hace 3 jornadas o 4. Tenía 4 años sin llegar a zona de descenso, ahora está a 3 o 4 puntos del descenso. Sí, está en el lugar 12, 13, no recuerdo bien, pero por ahí. Pero está a 4 puntos de la zona de descenso. Así que es un equipo que Íñigo Pérez ha hecho de una manera dinámica en esta temporada. No produce muchos goles y recibe muchos, entonces no hay como un equilibrio. Solo tiene 7 victorias en liga, 11 derrotas. Es un equipo que su parado es un 4-3-3 muy básico, sin improvisar nada. Busca siempre presionar al rival, trata de ser rápido, vertical. Es muy agresivo, pero tiene un detalle, no finaliza las jugadas, un poco lo que luego le sucede al Barça. Y a veces dependen mucho del gol en cómo ande de frutos. Su otro delantero, Alemão, que puede ser un 9 fijo y que es lo que se queja la afición o el entorno del Rayo, pero a veces Alemão da más la impresión que es un jugador más flotante que un 9 fijo que termine las jugadas. Esta temporada también, bueno, hay que mencionar que ha tenido muchas lesiones. Ha habido jugadores como Mumin, como Ratiu, que ha perdido gas, aunque no se lesionó. Mumin se lesionó, Luis Felipe no ha aparecido desde septiembre, el brasileño. Unai López también ha aparecido muy poco. Camello, Alemão, o sea, han tenido lesiones y eso ha impedido que Íñigo tenga un partido, un equipo como completo, como para plantearlo cada jornada, ¿no? El baluarte de su defensa es Lejeune,
pero también hay mucha preocupación porque se ha visto que tiene mucha carga de minutos, es el defensa central y ha tenido mucha carga de minutos, no tiene un reemplazo como tal, entonces se tiene mucho miedo que esta carga, un poco lo que sucedió con Eric García antes de su lesión, ¿no? Había tenido muchos minutos. En el medio campo es comandado por Patesis, eh, que bueno, también es inamovible y bueno, prácticamente es la bujía de este equipo. El Rayo Vallecano mañana saldrá, como lo dijo su técnico, a proponer, porque no sabe jugar de otra manera. Y bueno, este es un partido importante para el Barça porque debe de aprovechar que viene un parón de selecciones, la terrible fecha FIFA. Se debe de ir con la ventaja de 4 puntos. No le tengo nada de fe al patético de Madrid contra el Trampas Real en el disque derby madrileño, porque eso no es un derby. El derby del Atlético realmente es contra el Barça, aunque ellos lo nieguen, porque al Barça le juega a muerte y al otro le abre las piernas, ¿no? Entonces, el Barça tiene que tomarse en serio esto, tiene que sacar esa ventaja, ir con sus elecciones con la esperanza de que no pase nada los que sean, los que vayan a desplazarse y que regresen bien. Y bueno, ahí está, es un partido que el Barça no se debe de confiar, va a ser a un horario muy por la tarde, entonces eh, pues el Barça debe de salir con la máxima seriedad. Recordemos que el Camp Nou es un fortín, no ha perdido ni un punto en casa y desde que regresaron, entonces pues esperemos que Hansi Flick plantee bien. No sé si haya rotaciones, la verdad yo creo que no, yo creo que debe de salir el Barça con los jugadores que estén en mejor forma y con la mejor alineación posible para antes del parón, porque después del parón vienen partidos muy duros, incluidos las eliminatorias de la sobrevalorada Champions contra el Patético de Madrid, incluido un Patético de Madrid visitarlo en el Wanda en la Liga, entonces el Barça tiene que sacar la mejor ventaja posible y no debe dejar que haya sorpresas mañana. Ahora, bueno, no me quiero ir sin mencionar la situación del Rayo Vallecano porque es muy particular, ¿no? Hace tiempo cuando el Camp Nou en enero reabrió y hubo esta lluvia rara, este aguacero, y todos los medios de la central lechera se quejaron de que las obras del Camp Nou y que era increíble y que no lo deberían de haber dado permiso y que era lamentable. Ahí el patético de Guijarro, el cantamañanas, hizo videos, se cansó de ofender a Laporta y criticar la lamentable situación del estadio del Barça. Recuerdo esto porque quiero compararlo un poco con la situación que está pasando el Rayo Vallecano y que nadie he oído que haga eco de esto y es una situación súper lamentable como club, como entidad. Si recuerdan, hace 3 jornadas se suspendió el partido en el que el Rayo Vallecano recibía al Oviedo por por cómo estaba el césped del campo de Vallecas, que está bueno, era un césped lamentable y se tuvo que suspender el partido. Aquí lo grave fue que el partido se suspendió prácticamente el mismo día del partido. Había gente que ya se había desplazado, me parece, para ver el partido de otras ciudades, de Oviedo en este caso, y bueno, lo suspendieron. Eso venía con un antecedente en un partido en el que el Rayo pierde y los mismos jugadores y el entrenador denunciaron el estado del césped. Luego se cambió, pero con muy poco tiempo ya no se pudo recuperar para el partido contra el Oviedo, que inclusive ese partido, la afición, que ya está harta de una situación que les voy a platicar ahora, se hartó y decía que el Oviedo debería de ganar por la suspensión, cosa que no pasó. Se reanudó el partido unos días después y ganó el Rayo 3-0.
y la afición del Rayo Vallecano, que además es una afición que quiere mucho a su equipo, es una afición de barrio, del barrio de Vallecas, que se siente muy identificada con el equipo, con el club, pidió que se le diera al Oviedo ante una situación súper extraña, ¿no? En el fútbol yo nunca he visto que la afición diga que pierda mi equipo en la mesa. Entonces, esta situación no es solo por el césped, eso ya digamos que fue la gota que colmó el vaso, son situaciones que se han dado a partir de esta temporada y en la que los mismos jugadores del Rayo y su cuerpo técnico han denunciado muchas cosas en particulares, ¿no? Han denunciado que no hay agua caliente, a veces en las instalaciones bueno, en los vestuarios del equipo. Y esto es rarísimo porque han tenido que irse sin bañar porque pues no hay agua caliente. Y esto es de verdad que para un equipo de primera, de una de las ligas más importantes de Europa, que pase esto, también los mismos jugadores y cuerpo técnico denunciaron el estado de sus canchas de entrenamiento, que están en pésimas condiciones. Hay fotos por ahí circulando en las redes, hay videos de páginas del Rayo Vallecano, de gente del Rayo de aficionados, que, que sacaron las fotos y es de verdad increíble. Su césped donde entrenan es artificial, pero está en pésimas condiciones. Se ven los cuadros de que el césped artificial no se ha cambiado en años y que se ha cambiado en partes que seguramente están más dañadas como agujeros o algo y le han puesto así como parches y terrible. Ha llegado a tal la situación que el Rayo se ha tenido que, hace algunas semanas se fueron a entrenar al campo del Virgen de la Torre, que es un equipo de primera regional, que está en mejores condiciones que las del Rayo, ¿no? Entonces pues estas situaciones son muy particulares del Rayo y las recalco porque es el próximo rival del Barça, porque no se ha hecho eco en la central lechera de esto. Se repasa como por encimita, como si el Rayo no tuviera la importancia, como si no fuera un miembro de la primera división de España, se pasa, como si el Rayo fuera un equipo de categorías inferiores. Ah, sí, tiene deuda a su campo, ah, sí, se suspendió. Pero en cambio al Barça, por una lluvia, que es algo natural y que nadie puede pronosticar la magnitud de un evento de la naturaleza, se le criticó y se le atacó y los mismos barcelonistas como o pseudo o estos operadores de la central lechera, pseudo youtubers como Enclave de Barcelona, no sé cómo se llama el de Guijarro y Cantamañanas, que es nefasto el tipo, se pasaron criticando en los programas de radio de COPE, de SER, de Onda Cero, de Marca, de todos los medios que componen la central lechera, que bueno, la tendencia le llama caverna, pero la central lechera me gusta más porque así los bautizó Guardiola en un momento clave de la historia de la rivalidad. No han dicho nada del Rayo, ¿no? Que es un equipo tradicional de la liga, que es miembro de la primera división, como les digo. No se ha mencionado nada de esto, han callado. Pero ahí no termina estas situaciones particulares del Rayo. En la jornada 3 de la Conference League, el equipo de Polonia, el Lech Poznan, expuso cosas que tampoco se hizo eco y nadie oí que mencionaran. Recordemos que es un equipo de primera división, que en este momento está en el lugar 3, o sea, media tabla, sí que está cerca de la segunda porque la primera y también sobrevalorada primera división de España te da esto, que hay equipos como estos compitiendo entre 8 o 9 equipos por no descender. Eso no lo mencionan los soquetes de el partidazo, que hoy un programa lamentable en el que se ponían a discutir quién era mejor, si la Liga o la Premier, por los resultados de la sobrevalorada Champions y por los de la Europa League. Y los soquetes seguían hablando de que, uy, que la Liga de España, que casi son muy críticos con la Liga de España. Pues estas son las cosas de las que no hablan, por los que se critica la Liga. La gente de la primera división, ahorita me recuerda el Luton Town, tuvo que cumplir ciertas condiciones para debutar en Premier League hace un par de años cuando ascendió
y todos los equipos, la Premier League busca excelencia. Y en cambio estos soquetes, comandados por el nefasto Juanma Castaño, donde está otro nefasto como Manolo Lama, se la pasan hablando y criticando sin exponer este tipo de cosas, solo porque son resultadistas, como la entidad que los financia, de la cual son nóminas, seguramente, como es, ya saben, el trampas real, que buscan siempre en el resultado y no ven más allá del resultado. Entonces, es increíble, por eso resalto esto del... Entonces decía que en la Conference League, en la tercera jornada, el Lech Poznan expuso este tipo de problemas. Y hay fotos, lo puso de hecho en sus redes sociales, el equipo polaco. Habló de problemas de electricidad, que no podían poner la luz del vestuario visitante, estaba en pésimas condiciones. Habló de que, y puso las fotos, búsquenlas si quieren, están ahí en la red, de cómo el agua que les proporciona el Rayo a los equipos visitantes o cualquier equipo que reciba un equipo y que le tiene que proporcionar los mejores servicios, se las dejaron en cajas apiladas sin abrir. Ellos tuvieron que llegar y abrir las aguas así. Las bajaron de una camioneta, de un camión, y ahí las fueron a dejar al vestuario todas apiladas, ni siquiera acomodadas. Y las camillas, dijeron que las camillas están en mal estado, estas camillas donde los jugadores les dan masaje y todo previo al partido. Y hay una imagen lamentable que es una pila, me río porque es como que no puedes creer que un equipo de la primera división de España, al equipo visitante se le brindan o se le dan toallas para que se sequen y X para que las ocupe. Es una pila de toallas de diferentes colores que parecen toallas usadas, sí, muy bien dobladitas y todo, pero o sea, es terrible. Busquen la imagen, es de verdad patético. No, vuelvo a repetir, no escuché a la central lechera, esos que fastidian tanto a la Porta, que fastidian tanto a la Min, no los escuché hablar de esto, porque así son de hipócritas y así esconden todo. No escucho a la central lechera hablar de la corrupción de la empresa de Florentino a lo largo de toda su historia en todo el mundo. No escucho que ha ido a declarar a juicios. No escucho nada de eso. Escucho Negreira, 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 qué vergüenza, Negreira. Pero no hablan de sus cosas y no hablan de otras cosas que, claro, afectan sus intereses, como es tratar de promover una liga que ellos venden como extraordinaria y excelente, y la verdad no. ¿Por qué el Rayo Vallecano tiene estos problemas? ¿Por qué el Rayo Vallecano eh, lo han denunciado los mismos aficionados? Su estadio se está cayendo, literal a pedazos, ese sí se está cayendo, no es como las mentiras que inventaron del Camp Nou, que además el Camp Nou es un estadio que está en obras. Hay una gran diferencia entre un estadio terminado y un estadio funcional a un estadio que está en obras. Por eso ha tenido que recibir el permiso del ayuntamiento para poder ir mejorando el ingreso, aumentando, perdón, el aforo, porque está en obras y cada que se cumple una etapa de la obra se le autoriza, como pasó el fin de semana pasado. Pero ¿por qué le pasa esto al Rayo? Yo quería que este video fuera corto y me he alargado por la situación del Rayo, que es muy particular. Hay que analizar bien a los rivales, no solo hablar por hablar. La situación es la siguiente. Los campos de entrenamiento del Rayo y el estadio de Vallecas no son propiedad del Rayo Vallecano, son propiedad de la Comunidad de Madrid. Entonces, Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, tiene una disputa con ellos sobre quién lo mantiene. Obviamente es como cualquier renta de cualquier inmueble. El dueño se lo renta al inquilino y el inquilino se trata de mantenerlo lo mejor posible, y ya si hay una falla en la que el dueño tenga que intervenir, no sé, que se caiga una puerta o una ventana, no sé, algo ya más de plomería, de electricidad ya más fuerte, pues el dueño ve y se llega a un acuerdo si el dueño lo paga, si pagan entre los dos, dependiendo esto, ¿no? Para los que tienen inmuebles sabrán muy bien. Obviamente, si el dueño no está usando el inmueble
y de repente el inquilino le habla y le dice, oiga, señor, es que, ¿qué cree? Que el foco ya se me fundió. Que no sé, el agua, el grifo se rompió con el que se abre y se cierra. Pues es que tú los usas, ¿no? Y tú los tienes que componer. En este caso es el campo de juego, las instalaciones del estadio. Entonces, como que el presidente del Rayo ha estado peleando y alega que quiere a fuerza que la comunidad se haga cargo de esto y la comunidad dice, oye, pero pues, si tú lo usas, tú dale mantenimiento, ¿no? La cuestión es que también han planteado hacer un estadio del Rayo Vallecano en otro lugar, que no es el barrio de Vallecas, y entonces la gente eso los tiene muy molestos, obviamente por lo que les dije hace un momento. Para ellos el Rayo Vallecano es sagrado. Hay videos en redes, hay páginas en las que tú puedes ver la pasión de este equipo, ¿no? Eh, es muy, muy claro, oscura la situación. Por un lado, deportivamente, pues va ahí defendiéndose con altibajos, con un juego atractivo, pero no buenos resultados en la liga, pero en la Conference League acaba de calificar a cuartos de final. O sea, eso es lo declaró Íñigo Pérez, un hito para la historia del Rayo Vallecano estar, aunque sea una competencia, la menor de las menores, porque las menores son la Europa League y la Conference League. La menor, pero para ellos es algo significativo y bueno, ¿no? Y por otro lado está esta disputa del presidente que aparte se le ha sugerido que, pues, que se podría hacer un estadio ahí mismo en el estadio sin remodelarlo y todo, y él alega que quiere que la comunidad les ayude como ayudó, quizá en esto tenga razón, como ayudaron, ya saben, al Trampas Real, les regalaron su ciudad deportiva, le ayudaron en las obras del Bernabéu, le echan la mano con las denuncias en su contra de los vecinos de los alrededores del Bernabéu, o ayudaron al Atlético de Madrid en la construcción del Wanda, creo que inclusive al Getafe, con su estadio. Entonces ellos quieren que pues, también sean parejos con ellos. Por eso digo, en esta situación quizá tengan razón, pero también no hay razón. Ojalá pudiera la gente que me escuche ver es ridículo lo que denunció el equipo polaco en la jornada 3 de la Europa League, que ya tiene muchos meses y que nunca se habló de esto. Bueno, al menos no se habló así tan viralmente. Vean, es ridículo, es increíble. Eso ya no tiene nada que ver ahí la comunidad, las aguas, las duchas calientes, o sea, eso son cosas que el club se debería de hacer cargo, su campo de entrenamiento. Entonces, quise mencionar esto y me alargué un poco porque, bueno, es bueno, yo creo que también veamos el panorama más amplio, no solo de nuestro equipo, sino contra quién jugamos, cómo están los equipos. Ya así se habló como un poco de también cómo está el Newcastle, los chismes que les conté de Tonali y todo esto, que a veces, bueno, lo que les decía, los medios, entre comillas, periodísticos de España y del mundo, porque también hay central lechera en toda Latinoamérica, empezando por ESPN en Estados Unidos y ESPN en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo no hablan de este tipo de cosas? ¿No? Hablan de lo que les conviene, lo que les vende, pero realmente esto a la gente que le gusta el fútbol le interesa y lo ve. Y hay, yo sé que hay un sector, y espero que ese sea el público que empiece a añadirse a este canal, que ve de otra manera el fútbol y que ama el fútbol. Y estas cosas, el Rayo es un equipo, decíamos, que tiene su historia, no grande y galardonada, pero tiene su historia de ascensos, descensos, tiene una afición dura. En la primera vuelta sacó un 1-1 y lo festejaron y le jugó de todo a todo al Barça, se le complica siempre. Esté pasando por esta situación y nadie lo reclame. Ahora ya para terminar, bueno, ahí un despacho de abogados hace como un mes sacó mandó un modelo de cómo se podría construir un estadio y aumentarlo ahí mismo donde está el estadio, solo moviendo la orientación de la cancha. Eso le ganaría más asientos,
serían ya 20 y tantos mil, ahorita es de 15,000, subiría a 10,000, entonces creo que a 26,000, 27,000, no recuerdo, pero son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Y son cosas que a veces el aficionado nos olvidamos de estas situaciones, ¿no? Yo creo que la gente del Rayo no está en contra de su club, ni de su técnico, ni está en contra de los jugadores, está en contra de los dirigentes que están haciendo mal las cosas y la imagen que se queda ante los demás, ¿no? Y imagínense, yo me quedo pensando, digo, imagínate el Rayo que le jugó de tú a tú al Barça en la primera vuelta, no sabemos si en ese partido, al terminar el partido, se ducharon con agua caliente o lo bien que lo está haciendo en la Conference League con estas situaciones, no tiene donde entrenar como debe de entrenar. De hecho, los jugadores y el entrenador se quejaron de que no podían realizar el estilo de juego que les gustaba en su propio campo. Eso es absurdo. En su propio campo que están, digamos, rentándole al perdón, a la Comunidad de Madrid, pero de todas maneras es tu lugar donde estás, ¿no? Entonces, pues es verdaderamente terrible esta situación. La verdad es que yo en- entiendo el enojo de los aficionados y bueno, me uno como a apoyar a los jugadores de Íñigo que lo están haciendo bien en la Conference League a pesar de todas estas adversidades, ¿no? Porque es muy bueno, es lo que hablaba la otra vez con mi crítica del Barcelona, ¿no? Llegar, vean la diferencia, esto se va a ver en la cancha y se va a ver si el Rayo saca un buen resultado. Esto, el contraste del fútbol, lo que platiqué ahora del Rayo, a lo que hablaba la otra en un video anterior sobre cuando empató con el Newcastle, no era posible que jugadores que son millonarios, que reciben lo mejor, en este caso los del Barça, que tienen lo mejor, yo mencionaba esto, tienen lo mejor, tienen las mejores canchas, los mejores fisioterapeutas, los mejores médicos, la mejor nutriólogo, la mejor comida, los mejores lugares donde descansar cuando viajan, los mejores viajes, no tienen ninguna preocupación. No sabemos los del Rayo, ¿no? La otra vez estaba hace unos meses leyendo sobre, hubo una denuncia en México de la Liga Femenil sobre las jugadoras. México es un país muy grande. México, su extensión en kilómetros es muy grande. Entonces, uno de los equipos más alejados del centro, que es el Mazatlán, en Sinaloa, el entrenador del equipo femenil se quejaba de que hacían viajes de, no sé, 1,500, 2,000 kilómetros, porque tenían que ir al centro a jugar contra equipos muy del centro del país en autobús, y que las jugadoras hacían viajes de 12, 14 horas y tenían que llegar, medio estirar y luego ir a entrenar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son cuando uno le da valor a los futbolistas y qué bien por los del Rayo que han sido profesionales. Han levantado la voz sin exagerar, exigiendo ciertos derechos laborales, porque es su centro de trabajo y sin un buen centro de trabajo no se puede rendir. Esperamos que el Barça gane. Con todo y esto, deseo que le gane al Rayo, que dé un buen espectáculo como siempre. Antes de ganar, jugar bien y nos vemos. Chao.